La bendición del oficial del cielo, por Mo Shantung-shu. Capítulo 19. Dentro del santuario Puji. Extraños cuentos del paso Banyue. Parte 3. ¿Qué pasa?, preguntó Shelian. Sentado, Sanglang extendió las manos y también preguntó: ¿Qué pasa? Fuyou frunció el ceño. ¿Quién eres tú? Shelian respondió: Este es un amigo mío. ¿Ustedes lo conocen? Con una cara llena de inocencia, Sanglang dijo: Gege, ¿quiénes son esas personas? Al escucharlo llamar a Shelian Gege, hizo que la esquina de la boca de Nanfeng se contrajera cuando las cejas de Fuyao se torcieron. Shelian hizo un gesto con la mano a Sanglang. No es nada, no te preocupes. Solo para que Nanfeng lo interrumpiera con un grito. ¡No hables con él! ¿Qué? ¿Ustedes lo conocen?, dijo Shelian. Fuyao respondió fríamente: No, no lo hacemos. Si no lo conocen, entonces, ¿por qué ustedes dos son tan...? Shelian no había terminado su oración cuando de repente sintió que algo brillaba en ambos lados. Cuando miró hacia atrás, descubrió que los dos estaban acumulando simultáneamente esferas de luz blanca en sus manos derechas. Shelian sintió una premonición premonitoria y rápidamente intervino. ¡Para! ¡No seas tan imprudente! Las dos esferas de luz blanca que habían surgido del aire chispearon y parecían increíblemente peligrosas. Definitivamente no era algo que la gente normal pudiera hacer. Sanglang aplaudió como por cortesía. Increíble, increíble. Estas dos palabras de elogio carecían por completo de sinceridad. Con gran dificultad, Shelian finalmente contuvo a ambos brazos. Nanfeng se dio la vuelta y enojado le preguntó: ¿Dónde vive? ¿Dónde conociste a esta persona? ¿Cuál es su apellido? ¿Dónde vive su familia? ¿De dónde vino él? ¿Por qué está él contigo? Shelian respondió: Nos conocimos en el camino, su nombre es Sanglang, y no sé el resto. Como no tenía a dónde ir, le pedí que viniera conmigo. No seamos tan temerarios ahora, ¿de acuerdo? ¿Tú? Nanfeng contuvo el aliento y parecía querer regañarlo, pero luego se reprimió a la fuerza. Él preguntó: ¿No sabes nada de él y sin embargo lo dejaste entrar? ¿Qué pasaría si tuviera alguna mala intención? Shelian se preguntó por qué el tono de Nanfeng sonaba como si fuera su padre. Si hubiera sido intercambiado con un funcionario celestial diferente, o incluso con una persona diferente, escuchar a alguien más joven que tú haciéndote hablar de esta manera ya les habría causado infelicidad. Pero Shelian ya había llegado a un punto en el que se había sentido completamente descontento por cualquier reprimienda y ridículo lanzado en su dirección. También sabía que los dos tenían buenas intenciones, así que no le importó. Justo en ese momento, Sanglang preguntó: ¿Qué? ¿Son tus sirvientes? Shelian dijo calurosamente: El término sirviente está mal. Para ser más precisos, serán ayudantes. Sanglang se rió y dijo: ¿En serio? Él se paró. Convenientemente, agarrando algo, se lo arrojó Fuyao. Entonces, ¿por qué no ayudas un poco? Fuyao lo atrapó sin siquiera mirar. Sosteniéndolo en sus manos, inclinó su cabeza hacia abajo para mirar cuando de repente una aura oscura surgió de él. Ese joven le había arrojado una escoba. Su expresión parecía como si estuviera listo para aplastar tanto al joven como a la escoba en polvo en ese mismo momento. Shelian se precipitó hacia adelante y rápidamente se llevó la escoba. Cálmate, solo tengo esta escoba. ¿Quién hubiera sabido que justo cuando dijo esto, Fuyao lanzó la esfera blanca de luz en su palma? Él gritó: ¡Inmediatamente revela tu verdadera forma! Sanglang no hizo ningún esfuerzo por esquivar. Permaneció sentado con los brazos cruzados y luego se inclinó ligeramente hacia un lado. Esa deslumbrante luz blanca golpeó una de las patas de la mesa de ofrendas. Cuando la mesa se inclinó, la vajilla se deslizó y cayó al suelo. Shelian puso una mano sobre su frente. Sintiendo que esto no podía continuar, con un gesto de su mano, Rouge voló abruptamente y ató los brazos de Nanfeng y Fuyao. Los dos lucharon por liberarse, pero no tuvieron éxito. Nanfeng se enfureció. ¿Qué estás haciendo? Shelian hizo el esfuerzo
hizo el gesto de tiempo muerto y dijo: «Hablemos afuera. Habla afuera». Con otro movimiento de su mano, Rouge comenzó a arrastrar a los dos afuera. Shelian giró la cabeza para decirle a Sang Lang: «Ya vuelvo». Cerró la puerta detrás de él y se paró frente al santuario. Luego soltó a Rouge, agarró el letrero frente a la puerta antes de colocarlo frente a los dos. «Por favor, lee esto y dime lo que dice». Fu Yao, frente al letrero, leyó: «Este santuario está en ruinas, sinceramente buscando personas benévolas para donar para renovarlo. Acumula méritos y virtudes». Levantó la cabeza. «¿Una casa en ruinas buscando donaciones? ¿Escribiste esto?» «No importa qué, sigues siendo un oficial celestial ascendido. ¿Cómo puedes escribir ese tipo de cosas? ¿Dónde está tu dignidad?» Shelian asintió con la cabeza. «Está bien, yo lo escribí. Si ustedes continuaran peleando allí, estarían abogando por la reconstrucción en lugar de renovación. Entonces, realmente no me quedaría dignidad». Nanfeng señaló el santuario Puji y dijo: «¿No crees que el joven es extraño?» Shelian respondió: «Por supuesto que sí». «Si sabes claramente que es peligroso, ¿por qué te atreves a mantenerlo a tu lado?» Shelian vio que no tenía intención de donar fondos, así que fue a colocar el letrero nuevamente y dijo: «Nanfeng, tus palabras en este momento no son correctas. En el mundo, las disposiciones y los encuentros extraños de una persona son innumerables. Extraño no necesariamente equivale a peligroso. Uno se abría a los ojos del otro. Debo parecer extraño también. Pero, ¿alguno de ustedes siente que soy peligroso?» Esto en realidad no podía ser refutado. Esta persona claramente tenía una estructura ósea fina y la apariencia refrescante de un inmortal, pero, por el contrario, recolecta basura todo el día. Definitivamente era raro. Fu Yao dijo: «¿No tienes miedo de que esté tramando algo contra ti?» Shelian preguntó: «¿Crees que tengo algo por lo que valga la pena tramar?» Tan pronto como dijo eso, Nanfeng y Fu Yao quedaron sin palabras. Esta pregunta fue realmente muy razonable. Si una persona estaba siendo atacada en un esquema, generalmente era por su riqueza. Pero lo triste era que, si uno realmente pensaba en ello, no había nada valioso que valiera la pena planear para que el Shelian actual fuera el propietario. Si uno quería dinero, no tenía dinero. Si uno quería tesoros, él no tenía tesoros. A menos que alguien recurriera a codiciar las obras que recolectaba todos los días. Shelian agregó: «Además, no es que no lo haya inspeccionado ya». Los dos centraron su intención en él. «¿Cómo lo inspeccionaste? ¿Cuál fue el resultado?» Shelian transmitió las pocas veces que lo había inspeccionado a los dos y dijo: «No hubo resultados. Ya lo he examinado hasta este punto. Si él no es un humano ordinario, entonces solo puede haber una posibilidad. Es una calamidad». Fu Yao se burló. «¿Y si realmente es una calamidad?» Shelian dijo: «¿De verdad crees que un fantasma de gran calado como una calamidad estaría tan ocioso como nosotros, viniendo a un pueblo a recoger basura conmigo?» «No estamos ociosos en absoluto». «Sí, sí». Arriba de la pequeña colina del santuario Puji, los tres podían escuchar el sonido de los pasos pausados de ese joven mientras caminaba por el edificio. Sonaban como si él estuviera contento y sin ninguna preocupación en el mundo. Nanfeng bajó el tono y dijo: «Esto no servirá. Todavía tenemos que pensar en una forma de probar si realmente es un supremo o no». Shelian amasó el espacio entre sus cejas y dijo: «Entonces ve a probarlo. Simplemente no te pases de la raya. ¿Qué pasa si él realmente es solo un niño mimado que se ha escapado de casa? Me llevo bastante bien con este chico. Sé amable, no lo intimides». Al escuchar la frase «no lo intimides», la expresión de Nanfeng se volvió difícil de explicar con solo unas pocas palabras. Mientras que los ojos de Fu Yao casi giraron hacia la parte posterior de su cabeza, Shelian les advirtió nuevamente, antes de que abriera la puerta. Sang Lang bajó la cabeza como si estuviera inspeccionando la pata de la mesa de ofrendas. Shelian llamó suavemente: «No estás herido, ¿verdad?» Sang Lang se echó a reír y dijo: «Estoy bien, simplemente comprobando si esta tabla es reparable o no».
Shelian dijo calurosamente: lo que sucedió antes fue solo un malentendido. Por favor, no te ofendas. Shelian dijo. Sanglang se echó a reír y dijo: como ya lo había dicho, ¿cómo puedo ofenderme? Tal vez pensaron que me parecía familiar. Fu Yao dijo en tono helado: precisamente, un poco familiar. Así que anteriormente probablemente me equivoqué. Sanglang sonrió brillantemente antes de responder: oh, qué casualidad. También pensé que ustedes dos parecían un poco familiares. Aunque los dos seguían vigilantes, no hicieron más acciones drásticas. Nanfeng murmuró: despeja un espacio para que dibuje la matriz de acortamiento de distancia. Acortamiento de distancia era una serie de teletransportación. Como su nombre lo indica, podría convertir la distancia de 1000 millas de montañas y ríos en la de solo un paso. Aparte del hecho de que cada uso gastaría una gran cantidad de energía espiritual, nada podría ser más útil. Shelian recuperó la esfera de bambú del suelo y dijo: dibújala aquí. Antes, cuando Fu Yao había entrado, no había llegado a examinar el mobiliario interior. Ahora, después de estar parado en esta casa torcida y de estar talada durante bastante tiempo, pudo verlo todo. Como si todo su cuerpo, de pies a cabeza, fuera incómodo, preguntó: ¿vives en un lugar como este? Shelian le entregó una silla y dijo: siempre he vivido en ese tipo de lugares. Al escuchar esto, los movimientos de Nanfeng vacilaron por una fracción de segundo antes de que reanudara su dibujo de la matriz. Fu Yao no se sentó. Su expresión también se puso rígida por un segundo. Era difícil saber cuál era la expresión de su rostro. Parecía 9 partes de shock en blanco y una parte de Schadenfreude. Pero rápidamente ocultó su expresión insondable y dijo: ¿la cama? Shelian abrazó el tapete y dijo: ¿eso es todo? Nanfeng levantó la cabeza, miró esa alfombra antes de bajar la cabeza nuevamente. Fu Yao miró a Sanglang a un lado y dijo: ¿dormiste junto con él? Shelian preguntó: ¿hay algún problema? Durante mucho tiempo ninguno de los dos pronunció otra palabra, por lo que Shelian asumió que no había más problemas. Shelian volvió la cabeza hacia Sanglang y preguntó: Sanglang, ¿estabas a medio camino de explicarlo antes de que lo contaran antes? ¿Qué pasó a ese cultivador demoníaco de Banyue? Por favor, continúa. Sanglang los había estado mirando con una mirada de contemplación pensativa, su mirada oscura. Después de escuchar a Shelian llamarlo, salió de su aturdimiento y sonrió levemente. Bien. Después de organizar sus pensamientos, dijo: el cultivador demoníaco Banyue es en realidad uno de los grandes sacerdotes del reino de Banyue, a saber, uno de los cultivadores demoníacos. Si hay 2 cultivadores demoníacos, entonces obviamente involucra a 2 personas. ¿Quién es el otro? Sanglang tenía una respuesta para cada pregunta. No relacionado con el reino de Banyue, un señor demoníaco de las llanuras centrales llamado Gran Sacerdote Fang Xing. Los ojos de Shelian se abrieron lentamente una fracción antes de continuar escuchando. Al final resultó que la gente de Banyue era extraordinariamente fuerte y parcial a la violencia y la guerra, y ejercían una gran influencia. Capturaron un importante punto de control en las regiones occidentales de las llanuras centrales, lo que provocó que las 2 naciones se entrometieran con frecuencia en las fronteras del otro, sin cesar en conflictos. Las batallas grandes y pequeñas estallaron con frecuencia. Su gran sacerdote era experto en hechicería y las tropas tenían la mayor fe hacia ellos, dispuestos a seguirlos hasta la muerte. Sin embargo, hace 200 años, el rey de las llanuras centrales finalmente organizó un ejército para atacar, aplastando por completo el reino de Banyue. Aunque el reino de Banyue se extinguió, el gran sacerdote y el odio y el resentimiento de las tropas no se dispersaron. Se quedaron para atormentar el lugar. El reino Banyue solía ser un estado lleno de vegetación, pero después de convertirse en el Paso Banyue, parecía que la energía maligna había corroído el paisaje una vez exuberante y lentamente fue consumido por el desierto de Gobi circundante. Se decía que por la noche la gente todavía podía ver las elevadas siluetas de los soldados de Banyue, agarrando un garrote de dientes de lobo mientras deambulaban por el Gobi en busca de presas desde lejos.
Originalmente, este lugar tenía decenas de miles de habitantes. Sin embargo, todos gradualmente se volvieron incapaces de sobrevivir, por lo que emigraron y se fueron. Al mismo tiempo, la leyenda cada vez que alguien cruza este paso, más del 50% desaparecía, comenzó a extenderse. Mientras fueran personas de las llanuras centrales que pasaban por este lugar, todos tenían que dejar atrás la mitad como su peaje ilegal. Vidas humanas. Fu Yao puso una sonrisa falsa. Este joven señor sabe mucho. Sanglan dijo sonriendo. En absoluto, en absoluto. Es solo que lo que sabes es muy poco. Shelia no pudo contener una sonrisa, pensando que este chico seguramente tenía una lengua afilada. Luego escuchó a Sanglan agregar perezosamente. Sin embargo, esto es simplemente una historia no oficial y algunos cuentos y rumores antiguos. ¿Quién sabe si realmente hay un gran sacerdote o si el reino de Banyue realmente existe?